Gracias. Gracias a usted. Y, Gracias. y bueno, pues, ¿qué les parece que seguimos adelante? Y bueno, pues yo estoy bien contento porque vamos a presentar a nuestra siguiente invitada. Ya, a pesar de que ustedes la conocen súper bien, pero es la primera vez que va a aparecer en un programa mío, la primera vez que va a aparecer como invitada, y yo me siento no solamente contento, sino orgulloso, ¿verdad?, de que esté con nosotros. Y bueno, pues quiero decirles que Fer, sí, como yo le digo cariñosamente y que ustedes la conocen como Fer, es una, bueno, es mi hija, obvio, pero además de todo eso, yo admiro mucho la manera como ella ha sacado adelante todos sus conflictos, sus problemas, sus situaciones personales, cómo se ha reinventado, cómo ha afrontado desafíos, cómo ha superado tantas cosas. Y yo quiero de verdad felicitar todo el avance que ha tenido. Yo me siento muy, muy orgulloso de ella. La veo creciendo, la veo ayudando personas, la veo tan activa, la veo tan conectada, tan disciplinada en sus cosas, que yo dije, bueno, tienes que estar en mi programa. O sea, obviamente tienes que estar aquí. Así que ahora yo la quiero presentar no como Fer, sino como mi hija, sino como una profesional, porque realmente lo es. Una persona que merece todo mi respeto y toda mi admiración. Fer Alonso, bueno, es Here's Your Life Teacher también, tanto ella como yo hemos sido certificados por la filosofía de Louise Hay en Here's Your Life. Y bueno, ella además de todo es life coach también. Ella, bueno, también se ha certificado como coach y participa en esos procesos. Tiene talleres maravillosos relacionados con la autoestima, con el desarrollo personal, con el manejo de la ansiedad. Realmente tiene cosas muy, muy importantes. Está creciendo muchísimo en redes sociales, lo cual me tiene impactado. Y bueno, pues para mí es un gusto que esté con nosotros. Así que, Fersi, ¿dónde estás? Ahí está Fer. Yo veo que hay dos Fersis, ¿no? No, sí. Ah, ok, está aprendiendo a amarme y está Fer Alonso. Original. ¿Cómo? Hay dos, pero una es la original. Está, no, dos, pero una es la original. Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, qué bueno que estás con nosotros por fin. Ahora sí, tengo el gusto de presentarte como invitada de honor. ¿Cómo te sientes? No, pues muy feliz y yo también me siento orgullosa, qué honor, ¿no? Ser invitada especial. Gracias por esa invitación y pues yo muy feliz de estar con todos, ¿no? Que ya los conozco y también me encanta ver el crecimiento que han tenido todos. Eso es espectacular. Bueno, entonces, ¿qué te parece que no te quitamos más tiempo y bueno, te dejamos el escenario para que nos compartas tu tema? ¿Te parece? Claro que sí. Adelante, pues. Bueno, pues primero saludarlos, gracias por estar aquí. Ya vi que por ahí está Ever, está Anaís, Noelia, Gabriel, Iracema, Miguel Ángel, Luis. Bueno, muchísimas personas están aquí el día de hoy con nosotros y hoy vamos a compartir un tema que es básico para nuestro crecimiento personal y es el tema del amor propio. Pero antes de comenzar con este tema, me encantaría por ahí 3 valientes que me respondan 2 preguntas. La primera es, ¿para ti qué es el amor propio? Y la segunda es, ¿qué tan importante crees que es? A ver, 3 valientes y si no los hay, yo los elijo. Así que, ¿quién dijo yo? 3 personitas. A ver, Luis, ¿verdad? Sí. A ver, cuéntame, ¿para ti qué es el amor propio y qué tan importante es? Bueno, el amor importante, supremamente importante, de hecho es, desde mi punto de vista, lo más importante para un ser humano. ¿Y qué es? Pues es entender básicamente que el ser más importante para mí soy yo y cada uno pues en el mismo sentido, porque desde el punto de vista en que yo me amo y en que yo permito estar bien, estar en paz, estar en armonía conmigo mismo, desde ese mismo punto le puedo servir, le puedo ayudar a otras personas. Por eso no puede ser más importante ni un hijo, ni la mamá, ni nadie, solamente el amor propio es entender que yo soy la persona más importante, que yo soy el ser que debe estar en la capacidad de hacerse feliz, que nadie más me pueda hacer feliz, y es llenarme pues justamente de esa paz y de ese amor para poder entregar a los demás. Ok, me encanta.
Y me encanta que hayas dicho que amor propio es igual a armonía, ¿no? Porque realmente es así. Cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos, el resultado de nuestra vida es simplemente armonía. Y claro, o sea, desde el punto de vista como comparte Luis, que yo soy la persona más importante en mi vida. Y bueno, quiero ver otras dos personas que me digan su punto de vista acerca del amor propio. ¿Qué es para ti y por qué es tan importante? ¿Quién más quiere compartir? A ver, te escuchamos. Hola, hola, buenas tardes. Ok, pues yo creo que el amor propio sería como cuidarnos a nosotros mismos, como lo de la salud, a lo mental, y a veces es como mantenernos de malas energías, ¿verdad? Que a veces son personas. Y importante, sería importante porque es algo que nadie más se va a preocupar para que esto sea así, ¿verdad? No creo que venga alguien más, otra persona que te fije o te pregunte y por qué así es, ¿verdad? A veces no, alguien más no se va a fijar por nosotros, entonces es algo que es importante porque es algo que nosotros tenemos que darnos, pues. Ok, muy bien. Creo que tenemos bien esa definición, ¿no? Porque se han parecido de que a final de cuentas es como que yo soy la persona importante, ¿no? Ponerme a mí en primer lugar. Hasta ahorita tenemos dos definiciones que van muy de la mano. Quiero escuchar a una tercera persona. ¿Quién dice yo? Yo creo que la voy a elegir, ¿verdad? A ver, voy a elegir a Anaís. A ver, cuéntame, ¿cuál es tu punto de vista? Hola, buenas noches. Hola. Bueno, pues yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Luis y con lo que ha dicho Gustavo. El amor propio es el amor que tú te das a ti mismo, ¿no? Porque no hay nadie que pueda amarte como te puedas amar tú. Es el amor que tú le das, por ejemplo, a tu niño interior. Es el amor que te das a ti mismo cuando sanas todas tus heridas que tienes de la infancia. Es, eh, es el amor que si no te das tú a ti mismo para llenarte, no puedes compartir con los demás. Entonces, pienso que si tú no te quieres, si tú no te das todo ese amor que tú necesitas, es imposible que puedas ayudar a nadie ni compartir a nadie, porque se puede querer mucho a una pareja, a unos padres, a un hijo, pero si tú no te quieres a ti mismo, es como que no te sientes valorado por nada ni por nadie, porque te afecta cualquier opinión que tengan los demás, simplemente porque tú no estás con bien contigo mismo. No sé, Exacto. creo Sí. que eso es lo que yo siento que es el amor propio. Me encanta. Bueno, gracias por compartirnos. Y Gracias. algo que dijo Anaís que es muy cierto es que el resultado de no tener amor propio, nos vamos desde una persona que es insegura, una persona con miedos, una persona con diferentes tipos de creencias, ¿no? Pero la pregunta es, ¿de dónde viene todo esto? Vamos a retroceder un poquito en el tiempo y quiero que te imagines cuando tú eras un niño, ¿no? Un niño, una niña, o simplemente quiero que imagines a un niño. ¿Cómo es un niño? O sea, un niño tú lo ves y lo único que le importa es jugar, pasársela bien y ya. Es lo único que le importa al niño. El niño siempre está buscando tener amigos, siempre está buscando socializar, siempre está buscando explorar. Y tú ves a un niño como es, ¿no? Que va al parque y le dice a un niño, ¿quieres jugar conmigo? Y el niño, sí, sí, vamos a jugar, vamos a ser amigos. Y yo te quiero preguntar, ¿tú te ves a ti estando en la calle diciéndole a una persona, oye, ¿quieres ser mi amiga? Yo creo que en ese momento nos llenamos de paradigmas, ¿no? Obvio no, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué tal que me dice que no? Qué vergüenza, ¿no? Entonces, yo te pregunto, ¿por qué si antes tú fuiste ese niño, esa niña, que sin problema alguno ibas y decías, quieres ser mi amigo, quieres jugar, vamos a hacer esto? ¿Por qué antes sí y ahora no? Esa es la pregunta del millón. Porque ahora tenemos un adulto lleno de miedos
tenemos a un adulto con a lo mejor una herida de rechazo, que nos da miedo experimentar un no, nos da miedo que esa persona nos juzgue. Pero ¿por qué de niño no tenías esa creencia? Cuando nosotros somos niños, venimos así, perfectos, sin heridas, ¿no? O sea, 100% personas amorosas y dispuestas a experimentar el mundo. Pero ¿qué sucede en nuestro camino? Vamos experimentando rechazo, vamos experimentando no, no hagas esto, no, ¿por qué tuviste que hacer esto? ¿Por qué piensas así? Ya estropeaste esto, lo otro, etcétera. Cuando nosotros tenemos así amiguitos, ¿no? O vamos con otro y decimos, ¿quieres jugar conmigo? Y recibimos un no por respuesta, estamos experimentando un primer rechazo. Por lo regular al niño no le importa y se va con otro niño. ¿Quieres jugar conmigo? Pero si de repente tiene otro no por respuesta, ahí está viviendo otro rechazo. ¿Qué pasa si de repente, por ejemplo, ¿no? En la escuela, tú vas al colegio, a mí me llegó a pasar, ahí ya te cuento una experiencia personal. Yo nunca, jamás en la vida fui buena para los números. Jamás se me dieron los números, ni física, ni química, ni nada. Yo sé que mi papá es brillante para eso, pero yo no. A mí no se me dio jamás eso. Entonces, ¿qué sucede? Yo me esforzaba mucho por aprender y por más que yo quería entender al profesor lo que me decía, no podía, o sea, de verdad, yo no entendía, no podía procesar esa información, para mí era muy complicado. Y a consecuencia, mis calificaciones eran bajas. Entonces, ¿qué sucede? Que gracias a que mis calificaciones eran bajas, yo me estaba exponiendo a críticas, a que me dijeran, ¿por qué tus calificaciones son tan bajas? Es que no eres una niña inteligente, no eres brillante. Y yo muchos años viví creyendo que yo no era inteligente, que yo no era una niña brillante. Pero a ver, ponme en artística lo que tenga que ver con crear, con música. Ayer era la número 1, no tenía ningún tipo de problema. Pero ¿qué pasa? Que después entendí que algunas personas tienen más habilidades para los números y otras tienen otras habilidades, como en mi caso, ¿no? Que mis habilidades eran distintas y eso no me hacía menos inteligente. Pero yo mucho tiempo me decía eso, yo no soy una niña inteligente, yo soy una tonta, yo no soy brillante, no nací para grandes cosas, etcétera. Después fui conociendo mi camino, ¿no? Pero a lo que voy es que de niños nos llenamos nosotros también de críticas gracias a lo que escuchamos allá afuera. Los profesores todo el tiempo me decían eso, que yo no era inteligente, que era una tonta, una burra, ¿no? Como también es una expresión que solemos escuchar bastante. Entonces yo mucho tiempo me la creí. Y incluso yo me acuerdo que a mí me castigaban en los recesos o en los recreos porque yo o sea, lo que yo hacía no estaba bien. Entonces me dejaban ahí sin comer para aprender. O sea, me decían, necesitas tiempo extra para aprender. Y yo no daba uno, o sea, no podía. Y empezaban como que esas críticas hacia mí, tanto de maestros, compañeros y mías. Entonces, ¿qué sucede? Mi inseguridad empieza a crecer. Y a eso súmale personas que vemos muchos casos, ¿no? De bullying, de situaciones que, o sea, nosotros, ese niño pequeño, perfecto, inocente, se empieza a exponer al mundo y empieza a recibir críticas, insultos, bullying. ¿Tú qué crees que va a pasar con esa personita? Va a empezar a crecer con miedos, con inseguridades. Como en mi caso, ¿no? Mi inseguridad era esa, que yo no era una persona inteligente, que yo no era brillante. Y muchas personas empiezan a crecer con diferentes miedos e inseguridades. Vamos a poner otro ejemplo muy típico, que eso sí lo solemos ver bastante. Imagínate una cena familiar, ¿no? Están los tíos, los abuelos, está toda la familia. Y ahí estás tú, de pequeño. Y de repente los adultos están compartiendo, están platicando qué tal estuvo el día, etcétera, y de repente el niño interrumpe. ¿Qué es lo que hace la mamá? Shh, está hablando un adulto, no interrumpas. Los adultos primero, ¿no? Entonces, tú no vas a interpretar el mensaje con que, ya, ok, tengo que respetar. Tú lo vas a interpretar con que, ok, esa persona es más importante que yo, o lo que yo tengo que decir no es importante. Y si la familia se encarga de alimentar esa creencia,
vamos a tener un adulto inseguro, incapaz de decir lo que siente, lo que piensa, lo que quiere, etc. Entonces, cada situación que vivimos de chiquitos, de grandes en nuestra vida adulta, es un reflejo, es un resultado. Y ahí tenemos a una persona con miedo a enamorarse, por miedo a rechazo, porque toda su infancia vivió con rechazo, porque toda su infancia se la pasaron diciéndole que no era una persona atractiva, que era tonto, etcétera. O tenemos una persona con miedo de pedir trabajo, con miedo a las entrevistas, con miedo a hablar en público, con miedo a relacionarse, interactuar, etcétera. Y a veces nos preguntamos, ¿qué habrá pasado, no? O simplemente decimos, pues es que así soy. Y es que no es que así seas, así te hicieron. Y lo mejor de esto es que eso se puede cambiar. Pero ¿cómo? Yo creo que esa es la pregunta, ¿no? Y de hecho, una persona, una alumna, una vez me dijo, Fer, yo soy consciente de que tengo que amarme, yo soy consciente de eso, pero me lo han dicho tantas veces que la pregunta es, ¿cómo? O sea, yo sé que tengo que amarme, ya sé que me han dicho, tienes que trabajar con tu amor propio, pero ¿cómo lo hago? Quiero saber cómo. Y ahí yo dije, boom, claro, sabemos que tenemos que amarnos, sabemos que es importante, sabemos lo que significa, sí, pero ¿cómo lo hacemos? Y por eso te quiero compartir 10 pasos para amarme. Y me encantaría que una persona me ayude a leer el primer paso. A ver si podemos dar la siguiente diapositiva para ver cuál es el primer paso. ¿Alguien que me ayude a leer? A ver, ayúdame. Primer paso. Okay. No la veo. Ok, el primer paso, detén toda crítica. Ajá. Y a ver, siguiente diapositiva. Ok, ahora a ver si lo alcanzo a leer. ¿Sí la lees? Ok, sí, dice, las críticas jamás crean cambios. Rehúsate Ajá. Rehúsate a juzgarte a ti mismo. Cuando te criticas, tus cambios son negativos. Cuando te apruebas a ti mismo, tus cambios son positivos. Exacto. Primer paso para amarte a ti mismo. No te critiques, somos expertos en criticarnos. Todo el tiempo nos estamos criticando. A lo mejor me vas a decir, no creo. Sí, te aseguro que sí. Lo que pasa es que no somos conscientes. Pero quiero que a partir de este momento pongas atención en lo que te dices a ti mismo, sobre todo cuando hacemos algo, ¿no? Cuando nos exponemos a un evento, nos exponemos a hablar con una persona o diferentes situaciones, empiezan las críticas. Ay, no, ¿por qué te vestiste así? Ay, no, ¿por qué dijiste eso? Etcétera. Todo el tiempo nos estamos criticando y esto lo único que hace es lastimar nuestra autoestima, es lastimar nuestra seguridad. Entonces, ese es el primer paso. No te critiques. Vamos a poner en pantalla el segundo paso. A ver, no lo veo. Ahí está, ¿no? No te provoques miedo. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Deja de asustarte a ti mismo con tus propios pensamientos. Es una forma muy desgastante de vivir. Encuentra una imagen mental que te produzca placer y de inmediato cambia tus pensamientos temerosos a pensamientos placenteros. También somos los números uno, bueno, no sé si esté bien dicho, pero somos los primeros en atormentarnos con nuestros pensamientos. Allá afuera no está pasando nada, pero ahí estamos nosotros taladrando nuestra cabeza, atormentándonos, creándonos escenarios catastróficos, escenarios destructivos, cuando realmente ni siquiera está pasando nada. Entonces, cuando tú te provocas miedo, tú solito te estás provocando miedo, estás lastimándote también muchísimo. Y yo hace poco descubrí, ¿no? Porque empecé a escuchar como que mucho eso de que me decían, así tuve la oportunidad de compartir con algunas alumnas y me decían, es que me da miedo esto, y me estaban compartiendo sus miedos. Y son miedos que yo digo, es que
ese miedo está ahí porque tú te lo estás diciendo, o sea, tu único miedo es el que dirán. Y muchos de nuestros miedos son esos, o sea, nuestros miedos se resumen al qué van a decir. Y ese al qué van a decir, ¿sabes qué pasa? La gente no dice nada. El único que está diciendo eres tú. Tú eres la única persona que te está provocando miedo. Entonces yo dije, basta de ser mi enemiga. En este momento me voy a convertir en mi mejor amiga. Esa persona que me va a apoyar, esa persona que me va a impulsar, esa persona que me va a decir, ok, si tengo miedo a hacer esto, vamos, tú puedes, te apoyo, no pasa nada. Nadie te va a juzgar. Y qué bonito cuando te hablas desde ahí, porque esos miedos empiezan a desvanecer. Y a veces no tienes que hacer las cosas hasta que dejes de tener miedo. Las cosas se hacen con todo y miedo, porque cuando las haces te das cuenta que nadie te va a juzgar, que el único que se estaba juzgando eres tú. Y cuando eso sucede, cuando tú descubres eso, cuando enfrentas ese miedo, ahí es cuando creces. Vamos a ver la siguiente. Número 3. Sé gentil, amable y paciente. Vamos a ver la descripción. Sé gentil contigo mismo, sé amable contigo mismo, sé paciente contigo mismo, trátate como si se tratara de alguien a quien realmente amas. ¿Cómo tratamos a las personas que amamos? Somos las personas más atentas, más detallistas, siempre estamos pendientes, oye, necesitas algo, te ayudo con algo, somos súper serviciales. ¿Y por qué no somos así con nosotros? Es momento de empezar a ser amable contigo, que si te equivocas en algo, sé amable contigo, sé paciente, estás en un proceso de aprender y con esos 10 puntos vas a empezar un proceso de aprender a amarte a ti mismo. Entonces es momento de ser amable, ser paciente y ser gentil. Y cuando estés tratando de cumplir estos 10 puntos y si no te sale uno, no te vayas a criticar. Y imagínate cómo es cuando un niño intenta hacer algo nuevo. O sea, ¿qué le dices al niño si se equivoca? Tranquilo, no pasa nada, te equivocaste, vuelve a intentarlo. Y ya, lo mismo sucede contigo. Cuando estás aprendiendo nuevas formas de amarte, estás aprendiendo nuevas cosas, no te van a salir a la primera, obviamente no. Siempre te vas a equivocar, vas a cometer errores. Entonces ahí es donde entra esa parte tuya, que tiene que ser amable, gentil, amoroso, paciente y hablarte con cariño y tratarte con mucho amor. Vamos a ver el siguiente punto. Sea amable con tu mente. Vamos a ver la descripción. No te odies por tener pensamientos negativos. Simplemente cámbialos amablemente. Todo el tiempo tenemos pensamientos negativos. Absolutamente nadie tiene 100% todo el día pensamientos positivos. Es imposible. Si alguien te dice, ¿no?, que tienes que pensar siempre positivo, más allá de que siempre tengas que pensar positivo, es mantenerte en esa frecuencia, pero siempre se te va a atravesar un pensamiento negativo. Es inevitable. Y en el momento en el que suceda eso, en vez de atacarte, en vez de decirte, ay, otra vez estoy siendo negativo, por eso no cambio, por eso me pasa esto, etcétera, haz un alto y di, ok, estoy aprendiendo, tengo que ser paciente y sé amable con tu mente. ¿Y por qué con tu mente? Porque al final de cuentas, aquí es donde está la guerra interna, ¿no? Esta es la que te ataca, la que te dice, la que te critica. Entonces, bájale 2 rayitas a esas críticas y a esa exigencia y empieza a ser más amable con tus pensamientos. Vamos a ver el siguiente punto. Reconócete a ti mismo. La crítica lastima el espíritu interior. El reconocimiento lo fortalece. Reconócete y felicítate. Dite a ti mismo lo bien que lo estás haciendo en cada detalle. Cualquier cosa que tú vayas a hacer, volvemos a lo mismo, esa paciencia. Si te equivocas, no pasa nada. La crítica es lo que más lastima tu interior. La crítica es, de verdad, la bala que destruye la autoestima. Y por eso es que nuestra autoestima está tan lastimada, porque las críticas son tan poderosas que eso es autodestrucción. Entonces, para esas críticas. Y cuando hagas algo, así no lo hayas hecho como tú quisieras,
vamos a suponer, ¿no? Que diste una exposición, una conferencia, o tuviste que dirigir una clase, o lo que sea. Así te hayas equivocado o haya pasado algo, simplemente termina, respira profundo y di, lo hiciste fenomenal, lo hice extraordinario. Sí puedo mejorar estas cositas, pero estoy orgullosa de ti porque te atreviste a hacerlo. Porque cuando nosotros nos atrevemos a hacer cosas, con eso es suficiente. No importa cómo te salió, de verdad no importa. Lo importante es que ya diste este paso. Y ahí es cuando más necesitamos de nosotros. Vamos a volver al ejemplo de un niño. Es como cuando un niño, no sé, está aprendiendo a tocar un instrumento, ¿no? Supongamos que guitarra. Está aprendiendo a tocar guitarra y llega el día de su presentación, hay mucha gente, el niño está súper nervioso. ¿Qué haces tú como adulto? ¿Lo criticas? Yo creo que no, más bien le dices, tranquilo, todo va a estar bien, yo sé que lo vas a hacer fabuloso, acá voy a estar yo para apoyarte. El niño sale, a lo mejor se equivocó, lo que sea, pero termina y lo felicitas. Los niños buscan mucho reconocimiento y mucha aprobación. Entonces, obviamente tú vas y lo vas a felicitar y le vas a decir, lo hiciste extraordinario, te felicito, eres increíble, etc. Eso nutre mucho el autoestima del niño. Y lo mismo sucede contigo, es igualito. Hace un momento hablábamos de niño interior, ¿cierto? Es lo mismo, tu niño interior busca aprobación. ¿Y qué pasa si tú te reclamas, te regañas? Ese niño se va a asustar y ahí tu autoestima se fractura. Entonces mejor reconócete por haberlo hecho y felicítate mucho. Vamos a ver el siguiente punto. Apóyate a ti mismo. Descripción. Busca formas de apoyarte a ti mismo. Es de fuertes pedir ayuda. Eres la persona más importante en tu propia vida. Nadie te va a apoyar tanto como tú te puedes apoyar a ti mismo. Si tú no te apoyas lo suficiente, ese apoyo que buscas, esa aprobación, no la vas a encontrar en ningún otro lugar. Tienes que apoyarte. Si tú quieres hacer algo, es como te dije hace un momento, conviértete en tu mejor amigo, basta de ser tu enemigo, de estarte criticando, de estarte poniendo piedras tú solito, porque nadie te las pone, eres tú solito el que está ahí poniéndose piedras. Entonces, busca formas de apoyarte a ti mismo. Si reconoces que necesitas ayuda, puedes pedirle a algún amigo, a algún familiar, o incluso con un profesional. Si realmente sientes que necesitas ayuda, siempre va a haber ayuda. Si sientes que no es suficiente con decirte a ti mismo, vamos, tú puedes, si sientes que no es suficiente, hay ayuda externa para poder fortalecer esa parte. Y acuérdate que ese fuerte es pedir ayuda. Vamos a ver la siguiente. Sé amoroso con tu parte negativa. Abraza esa parte de ti. Todos tenemos una parte negativa, todos. Yo te comparto un poquito acerca de mí. Hace algunos años yo descubrí que yo era muy enojona, pero muy me queda corto, o sea, muy enojona, demasiado, exagerado. Y una vez un doctor me dijo, se dio cuenta, ¿no? Que hacía muchos corajes. Y me dijo, si sigues haciendo corajes, vas a tener problemas en el hígado. Así me lo dijo. Y cuando me dijo eso, yo me asusté mucho, porque yo dije, o sea, yo solita me estoy haciendo daño con corajes innecesarios, porque el ser corajuda viene del querer controlar, y cuando no controlo, cuando las cosas se salen de mi control, exploto. Así era yo, eso tenía yo. Entonces, yo no sabía que eso se podía cambiar, yo decía, pues así soy, así me hicieron, ¿no? Pero realmente son cosas que después descubrí que yo tenía que trabajar con esa parte de mí. Ok, ¿por qué hago tantos corajes? O sea, ¿cuál es mi enojo realmente? Mi enojo es que las cosas no me salgan bien, mi enojo es que a veces soy muy controladora. Entonces, ok, ¿qué tengo que hacer para soltar esa parte? No, pues confiar. Tengo que tener más confianza en los demás, en mí, descubrir y aceptar que yo no tengo el control de absolutamente nada. Entonces, como que ir aprendiendo esas cosas, poco a poco me hicieron darme cuenta que yo podía soltar eso y podía ser una nueva persona, una nueva yo, ya sin tantos corajes, ¿no? Y ahí es donde abrazo esa parte de mí y digo, ok, cuando esa parte de mí se asomaba, en vez de estar diciendo, ¿por qué soy así? No puede ser, y enojarme, digo, ok,
esa parte de mí necesita amor de mi parte. Entonces yo abrazo esa parte y digo, por ejemplo, si soy tan enojona es por un miedo, ¿no? Mi miedo a que las cosas no salgan bien. Entonces, nuestra parte negativa es eso, miedo. Cuando tú abrazas esa parte de ti, la estás refugiando, le estás diciendo todo está bien. Y esa es una manera también de amarte. Vamos a ver el siguiente punto. Cuida tu cuerpo. Aprende sobre nutrición. ¿Qué tipo de combustible necesita tu cuerpo para sentirse en óptimas condiciones y dar el mayor rendimiento? ¿Qué tipo de ejercicio podrías disfrutar? Honra el templo en el que vives. Esa frase me encanta, porque tu cuerpo es sagrado y nosotros lo maltratamos con comida que ni siquiera nos funciona. No quiero satanizar los alimentos. A mí me encanta la pizza, las hamburguesas, sí me encanta, pero no es que sea mi alimento del diario, ¿me explico? Mi cuerpo, para que funcione, necesita proteína, necesita vegetales, necesita comida saludable. Y además, cuando nosotros también le damos al cuerpo un tipo de ejercicio, el cuerpo, de verdad, un cuerpo en movimiento es un cuerpo agradecido. A veces empezamos a generar mucho estrés y no sabemos por qué. Y a veces es simplemente porque a tu cuerpo le falta movimiento. Y no te digo que te exijas hacer ejercicios pesados, ¿no? Me puedes decir, Fer, no me gusta el gimnasio, pero me encanta caminar. Ok, pues camina, salte a caminar, pon en tus horarios, de tal a tal hora me voy a ir a caminar. Por ejemplo, a mí no me gusta caminar, pero me encanta el gimnasio. Entonces, en lo personal, el tipo de ejercicio que a mí me gusta son pesas, ¿no? Pero no a todos. Hay otras personas que prefieren pilates, correr, etcétera. Encuentra qué le gusta a tu cuerpo y dáselo, tanto en movimiento como en nutrición. Y no se trata que seas un experto en nutrición, no. Simplemente se trata que cuides más qué gasolina le estás dando a tu vehículo, que al final de cuentas tu cuerpo es el que te transporta a diferentes lugares. Entonces, ¿qué gasolina necesita para funcionar a la perfección? Y créeme que cuando tú empiezas a alimentar y a ejercitar tu cuerpo, el cuerpo se da cuenta que le estás dando amor. Porque si tú le das pura comida chatarra y lo tienes ahí sin hacer ejercicio, sin moverse, sin nada, ¿tú qué crees que, o sea, tu cuerpo cómo lo va a interpretar? ¿Como que lo amas? Por supuesto que no. Y luego vienen las quejas, ¿por qué mi cuerpo no funciona? ¿Por qué todo el tiempo me duele la cabeza? ¿Por qué el estómago siempre está mal? Etcétera. Bueno, ahí tienes tu respuesta. Vamos a ver la siguiente. El penúltimo punto. Comienza a aceptarte. Empieza con una lista de cosas positivas de ti. Por lo regular estamos enfocados en las cosas que hacemos mal, en las cosas que tenemos mal, físicas o con formas de ser. Nos estamos tachando, juzgando, ¿no? Pero te aseguro que tienes muchas cosas positivas. Y si tú no encuentras las cosas positivas, te tengo la solución. Pregúntale a 5 personas. Dile a 5 personas, dime algo positivo que yo tenga. Dime algo que te guste de mí. Siendo honesto, así les dices. Y te van a decir, me gusta mucho de ti esto. Y a lo mejor tú ni sabías que tenías eso. Esto te va a ayudar mucho para descubrir y para fortalecer tus puntos positivos. Vamos a ver el último. Ámate. Hazlo ahora. No esperes hasta estar bien o hasta que suceda algo. Hazlo ahora. Muchas veces decimos, voy a empezar a amarme cuando ya no esté atravesando esta situación difícil, cuando haya superado esto, cuando llegue a mi vida tal cosa. Ahí fácil me amo. Pero en vez de estar esperando a que sucedan cosas, este es el momento de aprender a amarte, porque cuando lo haces es que empiezan a suceder cosas en tu vida. No van a llegar primero. Primero necesitas trabajar contigo, trabajar con tu interior, empezar a poner en práctica estos puntos. O sea, si tú sigues estos puntos, yo te aseguro que tu autoestima va a sanar. Te aseguro que poco a poco vas a empezar a apreciarte, vas a empezar a estar feliz con tu convivencia, vas a empezar a aceptarte.
¿Con qué punto empezar? Con el que tú quieras. Es más, yo te podría decir que empieces con el de las críticas, cero críticas, que empieces a poner atención en lo que estás pensando, en lo que te estás diciendo. Ese es un buen inicio. Segundo buen inicio, alimentación y ejercicio. Ese podría ser otro buen inicio. El que tú quieras, pero empieza con algo. Esos son los 10 puntos que yo te puedo compartir. Son 10 claves para poder amarte a ti mismo. Yo los empecé a poner en práctica y yo noté cambios en mí y por eso es que yo me atrevo a compartírtelos.